Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Luz Noches y soy periodista de elfaro.net. Hoy hemos sido invitadas a ser parte del Foro Centroamericano de Periodismo, Foro CAP, y el Foro CAP virtual, organizado por el periódico El Faro de El Salvador. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña hoy en El Salvador, en Centroamérica, en otros países de América Latina y en España. Bienvenidos a la primera conversación en línea del mes de septiembre del Foro CAP virtual titulada Nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestras voces. Este día conversaremos sobre este tema con María Mercedes Coroy, que es actriz guatemalteca, protagonista del filme Ixcanul, originaria del pueblo maya Cachiquel, y con Sara Curruchich, cantautora indígena guatemalteca, también de origen maya Cachiquel. Me emociona mucho este panel porque es una oportunidad más de ponerles el megáfono a ambas que son súper talentosas y que además para mucha gente en estas sociedades tan marcadamente racistas y machistas representan aquello que no debería estar bajo el reflector. Así que bienvenidas María Mercedes y Sara a esta conversación. Les doy el chance de que se saluden, que saluden al público antes de entrar con nuestras preguntas. Pues muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto. Gusto de saludarlos a toda la audiencia. Pues es muy importante esta hora y esta etapa de la vida, pero sobre todo esta oportunidad que se nos da de poder hablar, seguir siendo portavoces de muchas cosas que vamos a estar hablando. Gracias. Echi Maleje Bonojet, Ning Matioshi Hanila Romari, Peyonik, Ning Matioshi Chikeri Katit Hamamacha Karomani Nikiyak Chiri Kap Nutundi. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto poderles saludar desde mi pueblo, desde mi amado pueblo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, aquí en Guatemala. Estoy muy contenta de poder encontrarme con ustedes quizá de esta manera virtual, pero en que sí nos podemos acompañar también de una manera espiritual. Gracias por el espacio y muchísimo gusto de poder verles, de poder conversar sobre temas que son muy importantes y fundamentales también para entender nuestras realidades y nuestras historias. Perfecto. A ver, ustedes son parte de una generación que empieza a recoger los frutos de la lucha por los derechos no solo de las mujeres, sino también de los pueblos indígenas. Esto, sin embargo, no significa para nada que la hayan tenido fácil. Sé que ambas vienen de familias que las apoyaron desde el principio a seguir sus sueños, pero me gustaría que nos contaran justamente cómo fue ese proceso, si a pesar de ese apoyo que tenían en su seno familiar, igual una vez que salieron de ese entorno, fue una carrera cuesta arriba por el contexto guatemalteco. Aquí cualquiera de las dos puede tomar la palabra. Bueno, a mí me gustaría compartir que definitivamente la familia tiene una raíz muy, muy grande para nuestro ser, para nuestra existencia. Y en mi caso, pues definitivamente todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha logrado también ha sido gracias al esfuerzo y al gran sacrificio de mi familia. Pero algo que a mí quizá también desde niña me impactó mucho era escuchar a mi mamá y a mis hermanas decir que las mujeres teníamos los mismos derechos de ir a estudiar que los hombres, o las mujeres también podíamos hacer diferentes trabajos, o las mujeres también podíamos estar en diferentes puestos públicos en este caso. Pero con todo este apoyo, también con todos estos ánimos que siempre he tenido de parte de mi familia, también fue lo que me fortaleció mucho al momento de encontrarme ante situaciones que intentaban vulnerarme como mujer indígena, sobre todo ante las situaciones racistas que se presentaban con bastante cotidianidad
esas situaciones racistas, discriminadoras, que nos excluyen, que nos objetivizan, que muchas veces también son reproducidas por diferentes entidades o son reproducidas por diferentes medios, muchas veces está naturalizado. Y al estar naturalizado, pues lo podemos escuchar en la calle, entre bromas, entre amigas y entre amigos, y enfrentarme a esto, así como muchas de las hermanas y la mayoría de todas las personas de los pueblos originarios también, me llevó a mí a encontrar en la música una manera no solo de poder sanar lo que estas graves problemáticas, específicamente del racismo, estaban calando en mí. Entonces, de ahí parte también este anhelo y este sueño de poder introducirme más en la música para poder reencontrarme, para poder fortalecerme y para poder sanar muchas de estas cosas que habían sucedido. Y esto mismo va ligado a que viera la urgente necesidad también de hablar de estos temas a través de la música, porque no solamente es algo que no es solo algo que me pase a mí, sino que es algo que le pasa a mi vecina, le ha pasado a mi hermana, a mis amigas, y cómo podemos decirnos, cómo nos podemos acompañar y acuerpar para seguir luchando en contra de todo un sistema que trata de excluirnos y que sigue reproduciendo acciones racistas en contra de nosotras, pues también a través de la música lo podemos hacer, y a través de las artes, que por eso es que también estamos aquí, es muy importante, porque el arte históricamente ha tenido una función, es un elemento también de articulación, de fortalecimiento e incluso de transformación de conciencias. Okay. Mercedes, contanos cómo fue para vos ese proceso. Pues como lo decías, el proceso como en familia fue muy bonita, ya que yo crecí en un ambiente en donde mis padres siempre me apoyaban a todo lo que yo quería hacer. Lo difícil fue empezando con Ishkanul. Creo que al principio no temía tanto en grabaciones y exhibición en Europa, porque la veían de otra manera. A lo que temía era cuando se exhibiera acá en Guatemala o en otros países que de igual manera el machismo está muy fuerte, reina casi que el 100%. Y me enfrenté a esto, sabiendo de que hacía teatro desde pequeña, pero al introducirme a cine no era lo mismo, era algo más distinto, porque el teatro podía manipular ciertas cosas y hacer que parecieran que fueran reales y que la gente lo aceptaba, porque sí, en Guatemala se veía más teatro, obras de teatro, teatro comunitario en la que yo me dedicaba, y era normal. Pero al enfrentarme al mundo del cine, ahí tuve complicaciones, ya que sufrí mucho de racismo y machismo al interpretar personaje que implicaba ciertas escenas de intimidad. Eso para mí fue muy fuerte. Yo recuerdo que me atacaron mucho acá en Guatemala, diciéndome que soy porno, hago pornografías y todo lo demás. Eh, Intentaron asaltar en mi casa como 3 veces después de ciertos viajes en Europa. Ya salía casi que con miedo a la calle, no podía ir como a comprar a la tienda algo porque ahí iban los insultos, ahí iba, y eso que decía Sara no exclusivamente viene de un hombre, hasta incluso de una mujer que se expresa mal de otra mujer. Y, y es que es el problema que aún tenemos, que como mujeres somos machistas también hasta cierto punto.
No solo se trata de estos, de los hombres que son machistas y racistas, porque en esos lapsos de tiempos yo escuché ciertos comentarios como decía, ay, ¿cómo va a ser si ella es... si ella es india, ¿cómo va a poder hablar español? ¿Y cómo es que le hizo para llegar ahí? Y eso me atacó demasiado. Hubo un cierto tiempo en que yo pensé y decía a mi familia, yo creo que me voy a retirar de lo que estoy haciendo. Recuerdo que me decían mis papás, es tu decisión. No te podemos obligar a decir seguí o ya no. Si tú no quieres, lo dejas. Y si quieres, seguí. Estuve como por un buen tiempo con esa mentalidad de ya no seguir, porque en vez de abrirme caminos y ayudar a otras personas o hablar sobre temáticas de sexualidad, que es otro de los temas que también nos han ocultado eh, en los pueblos, porque aún hay eh, padres de familia que no quieren hablar de estos temas. Entonces es un poquito complicado y muy complejo de hablarlo. Y, y era uno de los temas que nosotros queríamos enfocarnos con Ixcanul. Y lo logramos, pero también fue muy difícil este proceso. Yo solo recuerdo, yo creo que en el 2015 mi abuelo falleció, pero recuerdo sus palabras antes de fallecer. Él me dijo, siempre tienes que ser esa voz que se ha callado, siempre tienes que ser tú diciendo las cosas tal y como son, aunque a la gente no le parece. Y te van a atacar, eso no va a ser fácil. Eso no quiere decir que toda la gente te va a estar aplaudiendo, pero tú debes de hacerlo. Recuerdo esas palabras. Yo un día recordé esto y decía, yo no puedo dejar esto. No puedo, es un compromiso conmigo misma, con las mujeres, y más si hablamos de tema de discriminación y temas de educación, que a los pueblos originarios pues no tenemos como acceso a una educación adecuada, porque si bien pues más ahora con esto, lo de la pandemia, piden a los niños, a las niñas que conectarse vía internet, y somos pueblos originarios que nosotros tenemos como problemas con eso, ya que hay familias que no cuentan con computadoras o con teléfonos de alta calidad como para poder conectarse y tomar clases. He estado viendo a niños que dicen, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo estudiar porque no me puedo conectar. Mi mamá no tiene un teléfono en donde pueda el profesor o la maestra enviarme trabajos vía WhatsApp o algo así. Los niños están ahora en un dilema muy difícil. Y entonces estos temas que hay que resaltar y que de la cual es uno de los objetivos que tenemos como mujer, y en especial en mi persona como mujer, de hablar, y pues se me ha dado esta oportunidad de encarnar personajes que luchan por libertad, que luchan por una resistencia, que piden que se hagan valer sus derechos, pues aquí estamos, somos voces y somos miradas también. Sí, además el personaje de María, por ejemplo, en Ixcanul, que es también un símil del volcán, ¿no? Alguien que está con ganas de gritar, déjenme ser quien yo quiero ser. Me pareció súper importante, María Mercedes, esto que mencionabas, de ese momento en el que dijiste, no puedo dejar esto porque es un compromiso que tengo conmigo misma y con las que vienen detrás de mí. Y traigo esta colación porque ha dicho en otras entrevistas que para vos siempre fue un sueño estar en la pantalla, ya sea chica o en la pantalla grande, y que veías la tele y decías cómo hace la gente para entrar ahí. Y quería preguntarte,
porque además supongo que la gente que creciste viendo en la televisión no se parecían en nada a vos. Y entonces ahora hay niñas en Guatemala y en el resto del mundo que pueden crecer viéndote a ti en una pantalla, en el cine o en la televisión con la serie Malinche que está siendo producida en México. Eh, Contame cómo fue tratar de construir este sueño de yo quiero estar en la tele, aunque la gente que está en la tele no se parece a mí. Pues para mí fue como un tanto loco, porque yo recuerdo que tenía, si no mucho, 5 años, porque apenas estaba empezando la primaria. Y veía la televisión y veía esas películas y yo decía, ¿y la gente cómo le hará para entrar en esa televisión? Y un día quiero estar ahí, ¿y cómo se hace? O sea, era bien chistoso porque recuerdo que una vez que le conté a mi papá, o sea, no solo me lo imaginaba, le conté a mi papá y él se reía de mí porque yo le preguntaba si se podría abrir la televisión y entrar en ella porque era mi momento de curiosidad, de tantas preguntas. Y mi papá me decía, estás loca, mija, eso es una cinta y que no sé qué. Y él me explicaba un poco de cómo era. Y yo digo, ¿y cómo entonces? ¿Y cómo la gente hace para entrar si es una cinta? Y había un millón de preguntas detrás de todo esto que me llevó a encarnar personajes que realmente ahorita estoy tan satisfecha con todo lo que hago. Empecé viendo mis reflejos en un espejo. Empecé a cantar en el espejo, empecé a actuar, a llorar, a maltratar al espejo, o sea, peleándome conmigo misma, pareciéndome loca. Ya después, tengo una hermana de 21 años, que fue mi cómplice en todo. Y ya después jugábamos con ella, pero yo era la que decía, mira, jugamos de esto, pero yo quiero que yo quiero ser este personaje y que tú seas esto, pero tú vas a hacer esto y lo otro, y yo voy a hacer ciertas cosas y que tal vez te van a molestar, pero yo te voy a decir que yo tengo la razón y ¿por qué? Y me dice, y no sé, pero siempre se me dio el querer defender a la mujer. Entonces, recuerdo que en mis juegos yo hacía como mujer embarazada, o sea, me ponía no sé qué trapos entre la vestidura y todo. Y llegaba ella y mi hermana la hacía la de hombre, entonces, y así yo le decía, estos son mis derechos, estos son mis valores, y yo nunca voy a hacer solo para servirte y para tener hijos, yo también puedo hacer ciertas cosas, y mi hermana se quedaba así callada y me dice, todo lo que me estás diciendo, saber ni qué son, me dice, y en ese entonces yo también sabía qué tan importante era eso, porque pues tenía 5 años. Y, y así fue como empezó. Ya después en la primaria empezamos, los maestros pedían obras de teatro para ciertas fechas conmemorativas, entonces yo siempre era la primera en que quería apuntarse en todo. Y así poco a poco fue y luego entré a un grupo que se llama Pastoral Indígena, aquí en Santa María de Jesús, y empecé igual a teatro y danza de la mano. Entonces realizábamos obras de teatro, una que fue la última que realicé con ellos en el 2013, fue la de 500 años, la supuesta conquista de Guatemala y todo. Fue la última que realicé, y ya después de esto pues entré de lleno a Ixcanul. Y cuando recuerdo que empezamos las primeras semanas a grabar, Jairo me decía, quiero un festival, y yo no sabía, ¿qué es un festival? O sea, yo me quedaba así de... Pero realmente esta emoción y estas ganas de querer hacer cine, o ahora que ya lo dimensiono así, no como cuando era pequeña, solo quería estar en una televisión, saber ni cómo, pero siempre estuvo esa chispita ahí. Estuve haciendo otras cosas, ayudar a mi mamá como a vender y también a tejer,
quizás es algo que también es uno de mis pasatiempos favoritos, pero también siempre estaba ahí de querer actuar, siempre lo tuve, hasta soñaba con ella, que algún día yo estaba en una televisión, siempre soñé con eso. Y ahora que se ha hecho realidad, pues no pienso dejarla. Perfecto. Sara, lo mismo supongo en tu caso, es decir, yo sé que en tu familia siempre hubo música en la medida en la que ibas creciendo y era algo, un proyecto más bien familiar que algo que buscara convertirse en algo como lo que hoy haces, pero ¿cómo fue para vos crecer en un entorno igual donde la música que se programa en las radios, bueno, ustedes tienen a este cantautor, no tienen a Ricardo Arjona, que canta en español, pero la mayoría de la música que pasa en las radios está en inglés o, es decir, en español, pero de gente no necesariamente de Guatemala. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir como, ya quiero escucharme además mi idioma? Es un, es tu sello, ¿no? Cantar en cachiquel, pero quizás, no sé si de pronto te ha pasado, tal vez no un blanqueamiento, pero quizás lo contrario, ¿no? Como esta sobreexplotación que se quiera hacer de lo indígena, que, es decir, no me extrañaría que pasara en la industria musical, como ya sucede, por ejemplo, en Guatemala, de hecho, para lo turístico, ¿no? Guatemala llena de vallas publicitarias para llamar turistas, por lo menos aquí en El Salvador, y las imágenes son o el Arco de la Antigua, o el lago Atitlán, o mujeres usando huipiles. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia has visto este interés por si has tenido esta lucha, ¿no? Por evitar que se sobreexplote esto que para vos además es representativo de tu cultura y que no querés que se utilice como, porque es lo que está de moda ahorita. Creo que has mencionado, Malu, muchas cosas importantes, así como también, por ejemplo, sí ha pasado también en el imaginario de muchas personas, pero que también es el resultado de todo un sistema racista, que, por ejemplo, me he encontrado, o la gente me manda muchos mensajes, o en los conciertos también me ha pasado, que algunas personas se acercan a preguntarme si yo ya voy a pasar, porque si ya voy a pasar, me tengo que ir a cambiar, porque no puedo pasar así con el traje. Wow. Entonces, sí, y pues obviamente estos mismos discursos que escuchamos como estos, pues sí traen un trasfondo racista, o sea, porque yo no como mujer indígena puedo subir a un escenario, o estar en una esquina, puedo estar en algún otro lugar cantando y que no se me pueda permitir utilizar mi indumentaria en este caso. Entonces, muchas veces cuando vemos este tipo de comentarios, no solamente los vemos con los comentarios de las personas que pueden estar cercanas, sino que lo vemos también ya como lo mencionabas, por ejemplo, con grandes empresas, con instituciones también, que lo único que hacen, en una sola palabra, es folclorizar también y sexualizar la vida de las mujeres indígenas, y obviamente lo único que intentan hacer es conseguir un beneficio propio, porque lo único que venden, o sea, es para atraer el turismo, ya bien lo mencionabas, pero ignorando absolutamente e invisibilizando toda la historia, toda la memoria, las luchas y los derechos de los pueblos originarios, y en el caso específico de las mujeres. Entonces, yo me encuentro con estos comentarios, me encuentro con estos mensajes, y es una cuestionante también para mí, y decir, bueno, estamos en el 2020, y cuando hablamos del racismo y cuando hablamos de las diferentes manifestaciones racistas, muchas veces las personas pues se ofenden porque también dicen que el racismo y la discriminación ya no existe, por ejemplo.
Y lo vemos cuando compartimos algún mensaje que tenga que ver con la defensa de nuestros derechos, con el uso de nuestra indumentaria, para que ya no se siga folclorizando, para que se respete, porque igualmente hay muchas empresas pues, que cortan los huipiles, que cortan los trajes sin sentir un interés de poder investigar sobre su historia, sobre cómo ha sido el proceso de creación, sobre toda la ciencia, la matemática, la astronomía, absolutamente todo lo que puede tener un huipil, por ejemplo, todo el calendario también, los calendarios lunares, los calendarios solares, que son parte de la identidad y que son parte de la cultura, de la resistencia y de toda una cosmovisión de los pueblos. Entonces es una lucha muy, muy grande también a la que es importante que nos podamos unir todas y todos, porque tanto, no solamente en este caso específico, la indumentaria, que es quizá lo más visible que podemos tener como mujeres indígenas, porque somos quienes también lo estamos utilizando cotidianamente, el cuestionar también estas actitudes y estas acciones que tienen las diferentes empresas o las diferentes instituciones, si están reproduciendo solamente algo para mercantilizar o folclorizar y que nos siguen objetivizando, o que de verdad están intentando compartir sobre la memoria y la historia de los pueblos. Y en este caso, también quiero traer a colación que muchas veces vemos en las vallas, en los anuncios de turismo, y dicen todos los colores de Guatemala, todos los paisajes de Guatemala, pero es interesante que muchas veces muestren a los pueblos, y obviamente solo para atraer turismo, cuando en muchos de los otros días los pueblos indígenas son despojados, son violentados, son oprimidos, y no les importa nada de lo que está sucediendo, incluyendo lo que estas mismas expropiaciones que pueden hacer hacia los pueblos originarios. Entonces, en el caso específicamente mío, pues sí me he encontrado con esos comentarios, como les comentaba, les compartía, de cuestionarme si ya voy a cambiarme, porque no puedo pasar con esta ropa, ¿no? Pero ya también, como dice también María Mercedes, y lo comparto absolutamente, es que el tener bueno, los tejidos son nuestra piel, se vuelven nuestra piel, son parte de nuestra historia, son parte de un ciclo, de una espiral también que nos conecta con las raíces de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, también de absolutamente todos nuestros pueblos, y es una lucha, pero también es una resistencia. Leía yo no sé quién ha escrito esto, pero que utilizar nuestros trajes es un acto político, pero también es un acto de amor. Y esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso, porque es en realidad esto, en el caso del canto, pues no me quiero extender mucho, pido disculpas, pero que muchas veces podemos encontrar ese blanqueamiento con decir, hey, pero tenés que empezar a cantar solo en español, o tenés que empezar a cantar solamente en inglés, y que no está mal pienso yo que si quisieras tener una propuesta donde hacer una inclusión, pero que no haya una imposición porque te digan incluso que tu idioma es algo que no está desarrollado, o que es algo que no merece ser compartido incluso a través de la música. Y ojo con eso, porque esos discursos o esos pensamientos también son pensamientos racistas. Para avanzar, sí me gustaría, bueno, ya las dos mencionaron que a partir de su entrada tanto al cine como a la industria de la música, a pesar de que ustedes sentían que ya habían empezado a cumplir su sueño, igual se encontraron con comentarios muy hirientes, ¿no? No solo por ser mujeres indígenas, no solo por ser indígenas, sino además por ser mujeres. Pero a partir de ese éxito también, ustedes se han convertido en voceras de poblaciones que son consideradas como minorías, aunque en realidad no lo son. Estaba viendo una nota que hablaba sobre el censo que se publicó en Guatemala, que se publicó en Guatemala el año pasado, en donde las mujeres son la mayoría de la población,
y en donde el 43 punto y algo por ciento de la población en Guatemala son pueblos indígenas. ¿De qué manera sus voces, que ahora son muy fuertes, aunque haya gente que no las quieran, que se resista a escucharlas, de qué manera ustedes están dando la batalla para evitar que sigan perpetuándose, perdón, esos conceptos o esas imágenes tan erróneas de lo que implica ser indígena y mujer indígena? Sé que hay, por ejemplo, escuchaba en una entrevista, Sara, que hablabas del término María, que era el que se utiliza en Guatemala para referirse a las mujeres indígenas, y cómo también se cree que el rol de las mujeres indígenas sigue siendo en servicios o en el cuidado de la casa. Entonces, ¿de qué manera ustedes, una vez teniendo ya estas voces tan fuertes y estos espacios que les ha costado tanto ganarse, han puesto en marcha estrategias para evitar que esto siga perpetuándose? Esta va para las dos, así que María Mercedes. Bueno, sí, es lo único que estamos, bueno, por el momento lo que yo estoy haciendo es aprovechar este espacio, el espacio del cine, para seguir avanzando sobre estos temas, realizar foros en conjuntos y llevarlos, primero proyectarlas y después para tener una sensibilización de las personas y luego entrar de lleno a estas pláticas que aportan mucho porque vemos desde otro punto de vista otras opiniones, otras formas de ver de cómo estamos y de cómo está la gente y la mayoría indígena, y de cómo está el pensamiento de cada uno. Unos están como diciendo, sí, esto es cierto que está pasando esto, y otros dicen, no, pero eso no es verdad. ¿Cómo va a ser que el Estado omita datos? No, eso no es cierto. Si eso salió es porque en el censo es porque es la cantidad de personas. Y a este tipo de conversación uno debe de como centrarse y hablar más y ver de qué punto venir, porque puede que hay familias que vienen arrastrando un pasado distinto y no ven con claridad todo lo que está sucediendo. Trabajar con ellos, con talleres, con foros, presentarles a ellos cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Es un poquito complejo ya porque lo mencionaba antes, el tema de educación en las áreas urbanas, como por ejemplo en los pueblos originarios, está eh, muy limitada. Entonces, esto es el resultado de... Y en uno de los cambios que he estado viniendo haciendo es cambiar desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, desde mi familia. Si mi familia piensa algo distinto a lo que yo veo, yo trato de tener un tema de conversación sobre la mesa en la hora de la cena o después de la cena. Ya hablamos, a ver, ¿por qué pensás así? Por ejemplo, si hablamos de algo político y dicen, no, pero es que está haciendo algo bueno, está luchando porque haya más libertad y que la gente que está haciendo mal las cosas, que pague. Y por ejemplo, sobre el tema de esto del territorio y estos conflictos que se han presentado últimamente, a veces oigo como algunas, eh, algunas pláticas por ahí en donde dicen, sí, pero es que son ellos y es que ellos son los que se ponen en contra del Estado y quieren quitarlo todo. Y entonces yo me pongo, en qué momento llegamos a pensar eso? Si somos los pueblos los que hemos sufrido, si somos los pueblos los que somos marginados, los que nos han quitado todo, el derecho de hablar, el tener el derecho
de tener esta voz y expresar. Nos han callado durante tantos años y que sigue pasando, porque si alguien está en un movimiento para defender los derechos humanos, de alguna u otra manera tratan la forma de ver cómo ya no seguir en estos movimientos. Y te cierran ciertas puertas y te cierran esas puertas en donde puedes expresar el derecho, el sentir, el sufrimiento y todo lo que se vive antes y después de todo lo que ha pasado. Es un poquito difícil estar como en este ámbito y ser portavoz, pero realmente es algo muy bonito también a la vez, porque como decía, es algo que no a todas las mujeres tienen ese privilegio de poder expresar lo que sienten. ¿Por qué? Porque hay un padre, porque hay una madre o porque hay un vecino, una vecina que lo calla. Y es el momento de decir, no, o sea, ya no callemos, ya es momento de hablar. Es un momento, en las redes, hace unas semanas vi sobre el conflicto armado del año 80, en donde decían, basta de llorar y de callar, es momento de expresar y pedir justicia, y es cierto. No nos podemos quedar estancados llorando, no nos podemos quedar estancados viendo cómo siguen, ¿cierto? El Estado matando y despojando a las personas de sus propiedades. Esto no puede seguir así. Lo que tenemos que hacer es empezar a hablar, empezar a organizarnos y luchar por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde por derecho. Y es algo con que trabajamos y con que trabajo, es desde la casa, desde la familia. Debo de ver por qué piensa así y quién se lo ha hecho creer que lo que hace o lo que exige el pueblo originario está mal. ¿En qué momento el Estado es el que más tiene toda la razón? ¿En qué momento el pueblo perdió todo ese derecho? Entonces, es algo que se debe de trabajar desde un comentario, si escuchas de tu vecino o desde tu propia casa, ir concientizando a estas personas y sobre todo hablar del tema y meter el dedo en la llaga de la herida para ver qué es lo que te duele y cómo sanar, cómo luchar por lo que realmente hay varias organizaciones que están luchando por obtener, que es la libertad y la libre expresión, sobre todo tener el derecho, porque si bien se menciona, tenemos el mismo derecho, sí se menciona y lo sabemos que lo tenemos, pero solo en palabras, no en hechos. Entonces necesitamos accionar esos derechos, necesitamos activarlos y decir, sí, estos son nuestros derechos. Y me imagino que en conexión con eso, María Mercedes, también para vos es importante que los roles que aceptás para actuar también tengan eso, es decir, que no sean roles de, bueno, un papel más que tengo para salir en la tele o en el cine, sino que sean roles que sean papeles con propósito de visibilizar sí. También estas luchas. Sí, una parte de eso era la meta y sigue siendo mi meta, de cada personaje identificar muy bien, encarnarlas y representarlas muy bien
pero sobre todo si llevan en sí con ellas un valor sobre defender a los derechos de los pueblos, a defender el derecho a la vida y demás, el derecho al territorio. Entonces, sí, esto es el objetivo y sigue siendo el objetivo para mí, de poder tener un tema sobre qué hablar, de que haya un personaje que me dé esa oportunidad de poner foro y hablar con las personas y sensibilizar a las personas también. Okay. En tu caso, Sara, creo que parte importante de esto que has tomado como misión, ¿no? A partir de la música, llevar el mensaje de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Creo que parte importante de esto es la lista eh, que lanzaste hace poco en Spotify y en otras plataformas de streaming de audio y Shoki, en la que participan 40 artistas mujeres de todo el mundo que cantan en sus lenguas maternas. Contanos justamente de este proyecto que lo que hace es visibilizar no solo voces como las tuyas aquí en Latinoamérica, sino también otras voces en todo el mundo que no han tenido la misma difusión como si la han tenido grupos y artistas que cantan en inglés y en español. La creación de esta lista, bueno, gracias Malu, la creación de esta lista musical no lo veo solamente como una lista musical, ya como lo decías. Todas las historias cantadas por las diferentes hermanas a nivel mundial, hermanas indígenas, músicas, no solo traen también la historia de su pueblo, nos invitan, es una invitación a que también podamos conocer de su cultura, sino también podemos darnos cuenta de las luchas que tienen, de las luchas sobre nuestros derechos como mujeres indígenas, la lucha por la identidad, por la tierra, por la defensa de ella, la lucha por nuestras voces como mujeres indígenas, nuestras ideas, las sabidurías también de todos los pueblos. Y cuando hicimos la construcción de esta lista, fuimos a encontrarnos con muchas de las vivencias también de las cantoras y de las músicas. Muchas de ellas luchando en sus espacios o en sus comunidades también en contra de todo el racismo, que esto es algo bastante evidente, y por eso les invito a que puedan escuchar la lista de música, esta propuesta de canciones y creaciones de diferentes hermanas indígenas del mundo, porque entonces nos damos cuenta que aunque estemos separadas por miles de kilómetros o haya mares entre nosotras, muchas de las luchas siguen siendo las mismas. Y es uno de los ejemplos que podemos ver que muchos de los pueblos originarios siguen siendo violentados constantemente. Y que también el encontrar a través de esta música, ya en un inicio lo compartía, la música tiene esta función muy necesaria y muy importante de articulación entre pueblos, entre mujeres, en este caso de decirnos también como se ha mencionado, pues podemos escuchar quizá alguna canción de alguna hermana indígena, pero sí es mucho más complicado, porque por ejemplo en la música luchamos contra el mismo, que en el mismo área musical, en el mismo área artística, también nos encontramos con mucho machismo y como un elemento extra, nos tenemos que enfrentar a mucho racismo, a la sexualización también y a la objetivización de nuestros cuerpos. Entonces, esta propuesta de música es un mensaje también muy claro hacia toda la sociedad, hacia todas las personas que nos puedan escuchar, como una manera no solo de articulación entre nosotras, sino como una manera de visibilizar nuestros caminos, las sabidurías de los pueblos, nuestras luchas y todas nuestras diferentes resistencias. Otra de las maneras también que
que podría compartir, que no tiene que ver con la lista del musical, pero también a través, por ejemplo, a través de diferentes conversaciones, de tejiendo sonidos que nos hacen encontrarnos con diferentes cantoras o tejiendo con diferentes cantautoras de la Via Yala, que también mantienen parte de esta postura política hacia la defensa de sus derechos y hacia la defensa y revitalización de sus identidades, así como también a través de programas radiales con las radios comunitarias. Rucuyo Pojón, en este caso, que es un espacio en donde podemos escuchar diversidad de música en los propios idiomas o que también ha sido compuesto en la profundidad de las comunidades. Y pues bien, entonces también es una manera de podernos abrazar. Esto es algo que personalmente lo valoro mucho porque de esta manera nos podemos acompañar ante un sistema que trata de silenciarnos, que trata de asesinarnos, que trata de amedrentarnos, pues una de las respuestas con más fuego y con más esperanza también es la voz que es compartida a través de la música, a través del arte. Ya lo vemos también con María Mercedes, que es una mujer que se ha vuelto ejemplo para muchas niñas, para muchas jóvenes, para muchas personas, y así es como se va transformando, así es como se va compartiendo ese ejemplo y ese camino, y vamos acuerpándonos entre nosotras. Ok, voy a dar espacio a las preguntas que nos están llegando por medio de Facebook Live. Y Alex Pineda pregunta, y esa se la voy a tirar a las dos porque creo que las dos tendrán algo que decir. ¿Qué problemas actuales sufre la comunidad indígena y qué podría hacer el gobierno actual para poder solventar el problema? Bueno, ahora por lo que estamos viviendo con la pandemia, ha puesto mucho, bueno, quizá más sobre la mesa o lo ha vuelto más visible, todas las desigualdades que viven los pueblos originarios. Los pueblos originarios, y hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces que dicen, es que los pueblos son pobres porque quieren. Error, los pobres han sido empobrecidos, los pueblos han sido empobrecidos. Y entonces vemos, por ejemplo, acá en Guatemala, hemos visto tantas personas, tantos pueblos sin acceso ni a educación, por ejemplo, a las escuelas, pero algo que estamos viviendo ahora mismo, es que no hay hospitales. Esto es algo grave porque entonces no hay acceso a salud. Y en este tiempo que estamos viviendo es crucial también para poder salvar la vida de muchas personas. También estamos viendo la pobreza, la extrema pobreza, la gente ya no tiene que comer. Hemos escuchado también a muchas hermanas y hermanos que dicen, parece que la bandera ahora se ha cambiado por la bandera blanca, que es la bandera que simboliza el hambre que existe en el país y que es un hambre histórico también por todas las consecuencias de la corrupción también. Por otro lado, vemos actualmente que está habiendo demasiados desalojos hacia varias comunidades. Es dolorosísimo porque ha habido muchos asesinatos a defensoras y defensores de los derechos humanos y del territorio en Guatemala. Y esto es algo de lo que muchas veces no se habla o no podemos escucharlo en muchos medios de comunicación, pero está pasando, están matando a la gente, están tratando de silenciar de todas las maneras posibles, y esto es algo grave. Esto es porque está atentando contra la vida, contra la historia, contra la memoria, no solamente de una persona, sino de toda una colectividad. Es lo que está viviendo la gente. Y aparte de todo el racismo con el que se está enfrentando, que tampoco ha habido una reparación real de los daños históricos que ha vivido Guatemala en este caso. Y pues entonces pienso que una de las maneras para poder apoyar es que también nos involucremos desde nuestros espacios a no solamente informarnos, sino acercarnos y a poder acompañar las luchas de nuestras hermanas y nuestros hermanos de diferentes comunidades.
y muchas veces no lo podemos hacer físicamente porque estamos muy lejos, pero compartiendo la información, con eso también se visibiliza y se comienza a exigir justicia para quienes estén atravesando un momento muy duro, como en el caso de los desalojos, por ejemplo. Y entonces es importante, a mi parecer también, que nos asumamos como los sujetos políticos y actores de transformación también para que pueda existir un cambio. Y el cambio también comienza desde donde podemos estar, desde nuestro pequeño entorno, pero que a su vez es algo muy grande, es algo muy significativo. Por ejemplo, también María Mercedes lo decía hace un rato, el cuestionar, si escuchamos a una amiga, a un amigo, vecina, vecino, entre compañeros, hacer bromas que son homofóbicas, hacer bromas que son racistas, hay que cuestionar todo esto, decir, hey, lo que estamos haciendo es una reproducción de violencia hacia ciertos grupos. Y entonces, desde esas pequeñas cuestionantes, pues sí comienzan a haber diferentes transformaciones y esto es algo muy válido. Entonces, de mi parte es lo que podría compartir. Voy a unir la pregunta de Alex con la de José Valdemar, que preguntaba, bueno, y que se une un montón con la respuesta de Sara, porque decía, hay cambios significativos en la educación y en el sistema sociopolítico de los años 80, o solo ha cambiado el administrador de la finca y de esos mismos que invisibilizan a los pueblos originarios. María Mercedes, me gustaría escucharte. Creo que solo ha cambiado la imagen de aquellos propietarios de cada finca, porque no hemos visto avances, sobre todo enfocados en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Carecemos de escuelas. Acá pues no en las áreas rurales pues no hay tanto acceso a esto, y sobre todo al acceso a salud. O sea que es un tema muy importante, ya que en las comunidades, si bien hay un puesto de salud, si bien, y que queda a media hora o más de media hora de donde vive cada persona. Y cuando vamos a este puesto a pedir a que nos revisen o que nos den medicamentos, no la encontramos. Entonces, ¿para qué está? ¿Para qué se hizo? ¿Qué está haciendo el gobierno? O sea, no ha habido cambios en nada, realmente. Si bien hemos tenido cambios, pero es porque nosotros como pueblos hemos empezado a ver cómo solucionar ciertos puntos de problemas. Pero que el Estado haya dicho, voy a equipar escuelas, voy a equipar para salud, no, porque carecemos de todo esto. Entonces es un tema que como nos gustaría hacer conciencia a las autoridades y que vean y que voltean hacia atrás, porque es como nos tienen atrás a los pueblos originarios, y ver qué es lo que hace falta. Porque bien lo mencionaba Sara, estamos en extrema pobreza, pero no es porque nosotros queremos, es porque el Estado así nos ha mantenido. Porque sí, hay desalojos de comunidades, sobre todo también han habido detenidos por defender los derechos de propiedad. Han sido detenidos varias personas indígenas al defender sobre todo los ríos. Es un tema muy importante aquí en Guatemala que ahorita está atacando demasiado
las empresas. Quieren desaparecer ríos, lagos. Entonces, en donde la gente empieza a luchar y a defender lo que es suyo, su territorio, el agua, y es ahí donde los capturan, como que si fueran criminales. Realmente esto es muy doloroso que está pasando porque no estamos pensando en el bien común. O sea, las autoridades solo piensan en su propio bien, en lo que le conviene, pero no en lo que le conviene al pueblo en general. Ok, tenemos dos preguntas más que vienen de la misma persona, de hecho, de Isabel Dalense. Voy a hacerte una directamente a vos, María Mercedes, y la otra se la voy a dirigir a Sara. La primera es, ¿qué opinión tienen como mujeres indígenas de la película Roma? ¿No creen que es permutar la misma imagen de la minoría indígena que atiende una casa y que sufre en silencio? ¿Cuál es su apreciación? María Mercedes, adelante. Es un tema muy, muy complejo porque no es una minoría. Minoría es como nos ha hecho ver el Estado, pero nosotros somos la mayoría, y la mayoría que ha callado, que han callado. No es porque haya querido callar, que nos han obligado a callar, que es otra cosa muy distinta. Sobre todo en decir, si defendemos el derecho, nos callan. Si pedimos el derecho a acceso de salud, nos callan, porque ya después vamos a ver y vamos a ver a las autoridades decir que sí estamos abastecidos con salud y educación. Eso es mentira. O sea, nunca hemos sido abastecidos en estos temas. Y sobre todo, lo que mucho se ha visto acá en Guatemala es que siempre tiene que ser los pueblos originarios que sean servidumbres de gobernantes, de estados gobernantes. Y hasta incluso hay algunos comentarios por ahí en donde dicen que malagradecidos son, si son bien pagados, hasta tortilla les damos aquí. O sea, nosotros no somos un objeto. Nosotros valemos. Y es más, como lo decía Sara, somos empobrecidos, no porque nosotros no podamos trabajar y no podamos luchar y no tengamos todo esta capacidad de progresar, sino porque siempre nos echan tierra, como dicen por aquí. Nos echan tierra para no seguir. Nos hacen callar, nos hacen, nos desaparecen como voz, como figura de derecho, de defensor. Y esto es lo que realmente está, es un tema muy difícil, porque hay personas que siguen pensando que no es así, que estamos pobres porque queremos, porque no sabemos trabajar. Claro que sí somos capaces de trabajar. Uno de los grandes ejemplos es Sara, y en el ámbito de la música no ha sido fácil. Para nadie es fácil levantarse y decir voy a luchar con todo lo que venga, porque es un proceso muy difícil, porque cuando empiezas a levantarte y a alzar tu voz es donde más te apedrean, es donde más la gente viene y te dice sí, te involucran mucho, por ejemplo, si hablo del término cine, te involucran mucho como eres porno, o si estás en un festival y dices estoy ocupado, estoy en un festival o estoy en cierta reunión, y rápidamente te hacen comentarios de saber ni con quién estarás o
o saber si estarás haciendo eso. O sea, es una manera de decirte que pares ya. Y realmente no nos creen capaz. Pero algo que decías, Manu, al principio sobre el volcán, que quiere estallar y que ve y que trata la forma de hacerlo, de hacer erupción, de gritar y decir y denunciar también. Y entonces es algo que debemos de hacer todos. Es una tarea que tenemos todos, el de hablar, de ser volcanes, hacer erupción y decir nuestro sentir, expresar nuestro sentir, pero sobre todo también expresar nuestros derechos, hacer ver nuestros derechos que son violentados. En tu apreciación, entonces, Roma sirve justamente, además de todo el trasfondo, ¿no?, que hay, sirve justamente para plantear estos, sí, esta imagen Sí, sí, de, bueno, tiene que limitarse a este tipo de tareas porque no ha tenido acceso a educación y esta concepción, ¿no?, de que no va a pasar de ahí nunca. sí, o sea, siempre es hasta la conclusión de Roma, ya que siempre se ha visto así y realmente esa es la realidad, que piensan que no podemos avanzar por carencias, tanto como económico como también en la educación, pero esto no es válido, porque claro que sí podemos aportar y mucho. ¿Okay? Sara, la siguiente pregunta de Isabel dice, me llama mucho la atención la visión que tienen de que las empresas pueden usar la careta de amor al originario sin realmente entender la trascendencia y la importancia, por lo cual me gustaría saber qué empresa creen que lo hace bien y cuál lo hace mal, si se atreven a decir un nombre, eh, y que ella quisiera poder compararlas para entender las diferencias, ¿no?, de este uso que se hace de la imagen de los pueblos originarios. ¿Crees que hay alguna marca que lo haga bien o que todas están como equivocadas en el uso que hacen de la imagen de los pueblos? Contanos. Wow, esa es una pregunta muy fuerte. Yo creo que, a ver, definitivamente hay muchas, quizá no empresas en este caso, porque hay muchas instituciones y muchas colectivas también de diferentes comunidades que están compartiendo sus huipiles, sus textiles, sus pinturas y están compartiendo diferentes artes que realizan, pero acompañado de eso va toda la historia de su creación, es decir, la historia del pueblo, la historia, o cómo surge, incluso el compartir la misma ciencia, pero nos encontramos entonces que quizá, si lo podemos mencionar como empresas, son empresas comunitarias, son cooperativas, por ejemplo. Pero nos encontramos, por otro lado, con grandes instituciones, como por ejemplo el INGUAT, que muchas veces el INGUAT muestra, y ahí sí, yo tomaría de nuevo la palabra del blanqueamiento que tú habías comentado, Malu, porque muchas veces realizan bailes, como ejemplo, lo doy como ejemplo, realizan bailes, pero las personas pues tienen que cumplir con estereotipos occidentales que de alguna manera mandan mensajes con una simbología racista que hacen ver que los pueblos originarios pues si ponen fotos o ponen a alguien de un pueblo originario pues no se va a ver bien, por ejemplo. O en el caso específico de que muchas veces se menciona Guatemala, de nuevo lo menciono, la tierra de los colores, aquí todos somos guatemaltecos, todas somos guatemaltecas, y se menciona un discurso tan nacionalista, pero cuando vemos, por ejemplo, muchos de los de las publicidades quizá que realizan o las fotografías,
invisibilizados totalmente los pueblos originarios, es decir, con su historia, con su memoria. Traigo mucha a colación la memoria porque los pueblos de Guatemala en su historia han atravesado mucho dolor, mucho, lo hemos vivido se ha vivido con el genocidio, pero muchas veces cuando los pueblos abordan estos temas, nos encontramos con instituciones que dicen, como dejen de estar hablando esto, porque esto no aporta a que pueda haber turismo para todo el país. Y claro, también nos encontramos también quizá en el dilema de, bueno, por supuesto que el turismo es importante, muchas comunidades manejan el turismo comunitario en este caso, pero sí existe ese problema también de estas instituciones que muchas veces sigan ese patrón de objetivización hacia los pueblos originarios y que sigan tratando de invisibilizar todo lo que tenga que ver. Porque, o sea, lo podemos escuchar en discursos como lo de aquí es toda una Guatemala, pero no se reconoce a los pueblos originarios. ¿Perdimos a Sara? Uy, creo que sí. Creo que sí perdimos a Sara. Ay. A ver si vuelve el internet. Sí, porque se me quedó congelado. Se nos acaba el tiempo y de verdad quiero que regrese Sara porque se fue todo. Porque sí me interesa. Se fue. Hay dos preguntas que no puedo dejar que se me vayan sin que se las haga. Empiezo por vos, María Mercedes. Aparte de todo el trabajo y la vocería que ustedes hacen por los derechos de los pueblos indígenas, ahora una de esas cosas que está mal vistas, ¿no? Lamentablemente por estas sociedades es la etiqueta que usamos algunas de feministas. Me imagino que eso también ha traído cierto tipo de, no sé si ni siquiera de represalias, pero como de pronto gente que ya empezaba a aceptar, bueno, María Mercedes Coroy viene del pueblo cachiquel y ahora está haciendo carrera en Hollywood, porque bueno, ahora sale además en una película con Julianne Moore y está en la televisión mexicana, etcétera, etcétera. De pronto como que usar esa etiqueta se vuelve algo que para muchos es imperdonable. Y sin embargo, me gusta que mucho del discurso de ustedes también reivindica esta lucha. ¿Qué, qué específicamente estás haciendo dentro de tu trabajo o qué te gustaría hacer más bien para seguir reivindicando esto, ¿no? Que la lucha feminista es interseccional y entonces incluye, por supuesto, las expectaciones que tenés como mujer, pero no solo como mujer, sino también como parte de un pueblo originario. Entonces, contame sobre esto, sobre las implicaciones que ha tenido asumirte como feminista y cómo con los proyectos que tenés querés seguirle dando mecha. Pues creo que feminista no lo soy. Simplemente estoy en ambos defiendo derechos, los derechos de ambos. Y realmente, sí, como decíamos, en su momento, ahora lo que queremos hacer ya en conjunto con la casa de producción es tener esta fundación Ishkanul, en donde pueda habilitarse a las personas que quieran desarrollar su empeño, ya sea como actriz, director, guionista, productor, editor. Entonces, estamos como viendo si tenemos algunas organizaciones que nos quieran acompañar o nos puedan ayudar en esta fundación.
Y entonces empezamos como a dar charlas, pero sobre todo a dar talleres a los pueblos originarios también. Y entonces ahí empiezo como con un rol de cómo también empoderar a las mujeres. Sobre todo, lo bonito de esto es que podríamos empezar desde a trabajar desde con las niñas y, y ir abriendo esas mentalidades y que también esas niñas si tienen sueños de ser actriz o de ser directora, guionista o productora, lo puedan hacer también. Entonces esto es uno de las cosas que ahí están y que seguirán hasta no serlas posibles. Y pues la mecha sigue prendidísima en la actuación, seguir prestando imagen y voz a estos personajes, que ahora en el momento he encarnado, pues he sido pues muy afortunada, ya que son personajes muy importantes, eh, que, que no solo hablan de su derecho, sino hablan en pro de una comunidad entera, sobre la vida, sobre la resistencia que tienen los pueblos que han sufrido, porque si bien como mencionaba Sara, somos una Guatemala que ha sufrido desde el genocidio a más discriminación y violencia, eh, que realmente es muy importante resaltar estos temas y que en su momento, pues, si tendremos las oportunidades de seguir eh, tocando más temas a fondo, pues lo haremos, y si se nos da también esa oportunidad de poder entablar conversaciones con otras organizaciones, pues también para poder, como lo decía, tener estos temas en la mesa y hablar sobre ellos. Ok, Sara, le preguntaba a María Mercedes, porque bueno, ya ustedes han mencionado aquí de el trato hostil que han recibido por ser de un pueblo originario y además por ser mujeres. Pero le decía a María Mercedes que en estos tiempos, otra de las cosas que genera o que vuelca la hostilidad de la gente sobre, sobre las mujeres es cuando deciden ocupar la etiqueta de feminista. Vos estuviste este año, justo antes de que todo esto, la pandemia empezara, en el Festival Tiempo de Mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México, eh, dando un concierto con mujeres que además representan mucho el movimiento feminista. ¿Qué, eh, ¿Qué implicaciones tuvo para vos, digamos, a asumir esa etiqueta de feminista y de qué manera, más allá de ese trabajo colaborativo que hiciste con otras artistas de todo el mundo, tu trabajo busca visibilizar este tema para que esto, ¿no? Creo que hay una de tus canciones que lo dice, que ya no es momento de callar, sino de alzar la voz, las cosas por los derechos que vale la pena luchar por ellos. Gracias, Malu. Bueno, primero quiero pedir disculpas. Tuve una muy mala señal del internet. No pude terminar también de responder la pregunta anterior, pero con lo que me preguntas ahora, desde tiempos memorables, o sea, desde hace muchísimos años las mujeres se han organizado. En las comunidades vemos a tantas colectividades de mujeres que están luchando por sus derechos, que están luchando para que su voz sea escuchada, que también luchan por la defensa de su tierra, de su territorio, de sus sabidurías, de sus cosmovisiones, de su identidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos escuchado también desde la oralidad de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de mamás incluso. Entonces, por ejemplo, acá
esto es algo más personal. Yo comencé a escuchar del término feminismo y del ser feminista no hace muchos años, quizás hace unos 4 años aproximadamente, 4 o 5 años, que empiezo a escuchar y empiezo a ver también que ya hay colectivos de mujeres, de compañeras, que empiezan a decir el feminismo, empiezan a hablar del feminismo. Entonces eso mismo también me hacía cuestionar, entonces, ¿qué es el feminismo? Y cuando ya comencé a comprender, porque igual estamos en constante aprendizaje sobre qué es el feminismo, me di cuenta de que mucho de las luchas de las mujeres en las comunidades también son muchas de las luchas que están teniendo los grupos feministas en diferentes países. Sin embargo, también me he dado cuenta que muchas veces se trata de catalogar bajo un nombre la lucha de las mujeres. En este caso, hay muchos grupos de mujeres que no se asumen como feministas, pero sí se asumen como sujetas políticas, como activistas, que sí se asumen como defensoras de derechos humanos de las mujeres. Y para mí esto ha sido bastante primordial también para poder reconocerme, para poder mirar mis derechos, para poder luchar por mis derechos, acompañar, acuerpar a otras compañeras, así como también recibir ese mismo acuerpamiento hacia mi ser, hacia mi espíritu. Y por ejemplo, y el poder estar de marzo en el Zócalo para de alguna manera que reunía a miles de personas, no solamente por ser uno de los conciertos más grandes en magnitud en el que hemos estado, sino porque había algo que se gritaba, una convicción clara, y era el cese de la violencia hacia nosotras como mujeres. Fue impresionante que yo cada vez que lo recuerdo siento algo en el pecho, porque las vivencias de ese momento en México no son diferentes a las de Guatemala, en el sentido de la magnitud, quizá, porque México igual es un país mucho más grande. Lo mismo pasa con todos los países de todo el mundo. Entonces pensaba, lo que ustedes están viviendo aquí lo estamos viviendo nosotras allá en Guatemala también. Y lo que nosotros vivimos lo viven en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Bolivia, en todos estos lugares que atentan contra nuestra vida y contra nuestra existencia como mujeres y contra nuestros derechos. Y el estar allí se sentía una fuerza muy grande, porque aunque no nos conociéramos, entre todas las personas, nos podíamos acompañar para poder exigir justicia e incluso para poder sanar y gritar el nombre de nuestras hermanas. Ese día, por ejemplo, pues también estaba Mon Laferte, estaba Anita Tijoux, y son mujeres que también han tenido un recorrido musical y que utilizan también la música como una forma de crear conciencia y de poder acompañar a muchas otras personas, de denuncia también. Y fue algo tan grande porque, bueno, a mí me pasa constantemente en los diferentes conciertos que pienso en este espacio que obviamente también lo puede abordar el feminismo comunitario, que también es a lo que muchas veces, bueno, personalmente me siento más identificada con el feminismo comunitario, pero yo estoy aquí en este momento por todo el trabajo, por toda la lucha de mis abuelitas, por todo el trabajo y la lucha, el sacrificio, la valentía de mi mamá, y me puse en todas ellas, en todas mis abuelas, en toda esa línea que me acompañaba y que no tuvo en muchos aspectos de su vida esa oportunidad que yo estaba teniendo, pero que yo la tengo ahora por la lucha de ellas, ¿no? Y entonces esos son de los grandes logros y de los grandes pasos del feminismo, de las luchas y las colectivas mujeres. Nos acompañamos y también trabajamos para que las futuras generaciones y las generaciones que ya están
puedan tener algo que quizá para nosotras fue un poco más vivido, pero que es necesario y eso, que esos ciclos de cohibición y de prohibición, más bien dicho, se puedan romper. Y pues este concierto fue muy, muy especial, fue muy intenso también, puedo compartirles. Sí, yo, de hecho, Sara, por cosas de casualidad del destino estuve ahí y comparto esto que decís, que la energía que se sentía ahí entre ese grupo de mujeres inmenso en el Zócalo era electrizante en muchos sentidos, y también con esta canción que presentaron de distintas artistas, ¿no? En donde lo que se pedía es decir, se pasaba el rostro de muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia en el último año. Y sí, sin duda, fue súper inspirador, igual que esta plática. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, más allá de los contratiempos tecnológicos que tuvimos. Pero bueno, les agradezco mucho a ustedes dos. Agradezco también a quienes se quedaron con nosotros conectados en esta charla, por los temas urgentes e importantes que desde Centroamérica el Foro CAP virtual organizado por el periódico El Faro propone para crear espacios de debate y de reflexión. Con base en eso, los quiero invitar a seguirlos en Facebook, a seguir al Foro CAP en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, para ver los videos, escuchar los podcasts de estas charlas y otros contenidos y recomendados, pero también para que estén informados sobre la programación y invitados de las 3 charlas mensuales que tendremos hasta el mes de diciembre de este año. La programación del mes de septiembre viene recargada y el próximo miércoles se va a debatir en este espacio sobre, ok, se abrió la economía y ahora cuál es el plan. Nos van a acompañar Pilar Garrido de Costa Rica, que es la ministra de Planeación y Política Económica. Nos va a acompañar también Alicia Bárcena desde México, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ricardo Castaneda desde El Salvador, que es economista senior del ICEFI para El Salvador y Honduras. Y Javier Lafuente, que es corresponsal y delegado del país en México, Centroamérica y el Caribe. De nuevo, muchísimas gracias, Sara, María Mercedes, por esta conversación tan importante y poderosa que hemos tenido esta noche. Sin duda, es vital que los pueblos originarios tengan espacios tan importantes de discusión que pocas veces se abren. Así que, de nuevo, mis agradecimientos para ustedes. Gracias a todos los que se quedaron con nosotros y hasta la próxima.